lifestyle, eating very traditional foods, we see that these populations are extremely healthy in general. Cuando estudiamos grupos de personas diferentes y vemos que están siguiendo una alimentación tradicional, vemos que son personas muy saludables. And if you study the history of public health in the United States or in Mexico, you only have to go back 100 years or so, and you will find a population that had very little heart disease or diabetes or cancer. They did not have these conditions. Cuando estudiamos la salud pública en diferentes países como México, Estados Unidos, y nos vamos a 100 años atrás, nos damos cuenta que la gente era muy saludable, que no tenía enfermedades, problemas de corazón y todos los problemas de salud que estamos viendo ahora. But now, when we look at public health and when we look at our families, we see that diabetes and cancer and dementia, these conditions have become very, very common. They are all around us. And there are so many cases that life expectancy is starting to be reduced. Y cuando ahora hacemos ese mismo estudio y vemos simplemente en nuestro alrededor, con nuestra familia, nos damos cuenta que hoy enfermedades como la diabetes, el cáncer, la demencia están muy cercanos y que el promedio de vida pues ha disminuido tremendamente. Now, I've only mentioned a very short list of health conditions, but actually these are representative of many other types of chronic illness which have become more common. I could give you a list of 80 different diseases which have all become more common. Y bueno, solamente mencioné unas pocas enfermedades, pero la realidad es que cuando estudiamos esto nos damos cuenta que las enfermedades crónicas han aumentado tremendamente. Podría mencionarles y hacerles una lista de al menos 80 de ellas que son sumamente comunes hoy en día. And perhaps the most worrying thing is not only are they becoming more common, we see them emerging in younger and younger groups of patients. Y el problema no es simplemente que están siendo mucho más comunes, sino que ahora están emergiendo en edades muchísimo más jóvenes que antes. One obvious example is type 2 diabetes. When I went to medical school in the 60s, we would expect to see this disease emerging in patients in their 60s or 70s. Y por ejemplo, una de las enfermedades que estudié mucho cuando iba en medicina, que estudié en medicina en los años 60, la diabetes tipo 2 era una enfermedad muy común que aparecía alrededor de los 60, 70 años. Now, of course, we see very young people with this adult condition, teenagers, even sub-teens. Y ahora vemos estas condiciones de salud presentes en adolescentes, incluso en preadolescentes. Dementia was also traditionally a disease only of the very old. Now we see even young, middle-aged people starting to show signs of cognitive decline. La demencia, por ejemplo, era otra enfermedad que era muy común de la gente de la tercera edad. Hoy estamos viendo gente de edad media que ya está padeciendo síntomas de demencia. In short, what we see today is a picture of a public that is being chronically poisoned. Lo que estamos viendo ahora es simplemente un cuadro de gente que está siendo envenenada. So who is poisoning us? Why are we being poisoned? What are the poisons? Así que la pregunta es, ¿por qué estamos hoy envenenados? ¿Qué nos está envenenando? ¿Quiénes nos están envenenando? The simple answer is that what is poisoning us are modern foods. Y la respuesta es muy sencilla. Lo que nos está envenenando es la alimentación moderna. Ultra-processed foods in particular. Alimentos ultraprocesados especialmente. And who are the guilty parties? Who are the companies who are poisoning us? ¿Y quiénes son las empresas, las compañías que nos están envenenando? Well, you know the names of these companies because you buy their products every day. Ustedes saben cuáles son los nombres de estas compañías porque son alimentos que compran ustedes todos los días. Nestle, Coca-Cola, General Mills. Nestlé, Coca-Cola. There are only a handful of companies, 10 or 12, that dominate the global food space. Hay como 10, 12 compañías de alimentos que regulan y que controlan toda la alimentación.
And they are almost single-handedly responsible for these multiple pandemics of chronic degenerative disease that are overloading our healthcare systems today, not just in Mexico, but in every other country where these foods are consumed. Y son los responsables de todas estas enfermedades crónico-degenerativas que estamos sufriendo hoy, no solamente en México, sino en todo el mundo. For many years, I and my colleagues have been trying to understand exactly how it is that these foods are killing us. Y por muchos años mis colegas y yo hemos tratado de investigar y de entender cómo es que esto nos está envenenando. The hope was that if we could identify the ways in which our diet was making us so sick, that then perhaps we could develop antidotes to protect you from this damage. Y el descubrimiento fue que si pudiéramos entender cuáles eran específicamente las causas de las enfermedades, de lo que nos está matando, podríamos nosotros crear un antídoto para poderlos proteger de esto. And in this way, allow people to express their full biological potential for health. Y aquí muchos de mis colegas empezamos a desarrollar todas estas potenciales para poder cuidar biológicamente la salud. Mañana. So after many years of research, I and my colleagues and many other scientists have uncovered four major mechanisms, four ways in which the diet is harming us. Y mis colegas y yo durante todos estos años hemos detectado 4 mecanismos importantes de defensa. Now, one of these, which I'm sure you've heard of, is chronic inflammation. Uno de ellos que estoy seguro que han escuchado es la inflamación crónica. And this is involved in many of the diseases that I was referring to earlier. It drives those diseases. It makes them go from bad to worse. Y esto implica en muchas enfermedades, como ya mencioné anteriormente, de irlos empeorando cada vez. And we do have an antidote for that. That is, of course, balance oil, which is extremely effective. Y tenemos un antídoto para eso, por supuesto, que es el balance oil, que es extremadamente efectivo. Who needs balance oil? Well, you can find that out by using the balance test. ¿Quién necesita el balance oil? Bueno, es muy sencillo descubrirlo si ustedes utilizan el balance test. If there is a problem there, then balance oil can resolve it. And many of the symptoms of illness will then start to fade. We've seen this in tens of thousands of cases. ¿Y qué va a pasar? Que si las personas empiezan a consumir el balance oil, estas enfermedades y estos síntomas van a desaparecer. Lo hemos comprobado con cientos de miles de personas. But if you remember, what I said was that chronic inflammation is only one of the four major drivers of disease. We need to consider those other three as well. Pero como les mencioné, la inflamación crónica es uno de estos 4 factores importantes. If you want the best chance of long-term health, they have to be countered as well. They have to be countered as well. Y si ustedes quieren tener una salud óptima, debemos de considerar totalmente los otros 3 factores importantes. Now, one of the other four mechanisms is called dysbiosis. Otro es la disbiosis. Most people believe that this describes the situation when you have an incorrect population of microorganisms in the large intestine. Este es cuando tenemos un número importante de microbios no buenos en el intestino. That's partly true, but it is not the whole truth. Esa es parte real, pero no completamente. Because if you have the wrong population of microbes in the large intestine, that has knock-on effects to the microbiota, the populations of microbes that occur in other tissues of the body. Porque es muy importante ver no solamente los microbios malos, sino ver toda la microbiota en general. Because it is not just the gut that has its population of bacteria. The brain does, the blood system does, the lungs do, the kidneys do. Each has their own population of microbes. Y no solamente es parte del intestino, sino que también estos microbios son importantes en
flujo sanguíneo, en el corazón, en el cerebro, en los pulmones. And that population can either be healthy and health promoting, that is, it actually supports the work of our different organs and systems, or it may become skewed. It may become responsible for driving destruction and the breakdown of function in those tissues. Y es muy importante este grupo de microbiotas, porque si tenemos una carga negativa, lo que va a afectar es en todas estas áreas del cuerpo, no solamente en el intestino. Now we are beginning to understand how we can favorably influence this whole system. Ahora podemos entender un poquito más cómo podemos influenciar todo este sistema de una manera positiva. And let me reassure you that it has nothing to do with antibiotics. Those we generally do not need. Y créanme que la solución no son los antibióticos. If we can reconfigure the major microbiota, that is the population of microbes in the intestine, that has a ripple effect on all of the other populations of microbes in all the other tissues. So we start with the large intestine. Si nosotros podemos regular toda la microbiota que se encuentra en el intestino, eso va a influenciar absolutamente todas las demás áreas importantes. Now, we cannot affect this with probiotics. Probiotic approaches simply are ineffective. Y no hacemos esto con probióticos, porque los probióticos por sí son inefectivos. You can take a yogurt or a fermented food, and that will have a very minor effect on the population of microbes in the gut, but it is very temporary. It does not last for more than 24 hours. Podemos, por ejemplo, tomar algún alimento fermentado o yogurt y esto va a ayudar en la parte de probiótico en el sistema del intestino, pero va a ser una ayuda muy pequeña. Quizá dure unas 24 horas nada más. If we wish to change the population significantly and over long periods of time, instead of probiotics, we use prebiotics. Si nosotros queremos regular la microbiota completamente a largo plazo, tenemos que utilizar no los probióticos, sino los prebióticos. This is a very specialized form of dietary fiber. Esta es una fórmula muy especial de fibras dietéticas. We cannot digest these fibers ourselves, but when we consume them, they are fermented by the health-promoting bacteria in the intestines, and they then create health benefits for us. No podemos digerirlos por sí solo, pero cuando tenemos una mezcla especial, entonces se fermentan en el intestino y entonces empiezan a crear este ámbito de buenos microbios. We know a great deal about historical levels of consumption of these fibers. Sabemos mucho acerca de los niveles que debemos de consumir de esta cantidad de microbiota. 2,000 years ago, we know that in the Central America and in the southern part of North America, consumption of these fibers was over 130 grams a day. Sabemos que hace muchos años en el centro de América y en el sur de los Estados Unidos se consumían 130 gramos de esta fibra. If we then look at a more recent period, for example, the 19th century, we know that at that time, consumption levels had fallen to approximately between 30 and 40 grams a day. Y si observamos en el siglo XIX, vemos en este mismo estudio que esta ingesta se redujo a un 30 o 40 gramos por día. And this is a population that we have studied intensively because we have their medical records. Y es una población que hemos estudiado intensamente porque tenemos los reportes médicos. In this population, IBS and IBD didn't exist. En esta población, el IBS y el IBD no existían. Colorectal cancer, which is so common today, in the 19th century was extremely rare. El cáncer de colon era extremadamente raro en esa época. So it is clear that even when fiber intake is reduced to 30 or 40 grams a day, this is still extremely healthy. Así que podemos darnos cuenta que aún cuando se redujo a 30, 40 gramos, era extremadamente saludable porque no existía el cáncer de colon prácticamente. So how much fiber of these kinds of fibers do we eat today?
Así que, ¿cuánta de esta fibra necesitamos hoy? Intakes have fallen from 140 grams 2,000 years ago to 40 grams 200 years ago. Today, it is only 4 grams. De hace 1000 años era de 140 gramos, hace 200 años a 40 gramos, pero hoy estamos en 4 gramos al día. What this means is that the healthy bacteria, the ones that we need to stay healthy, they are starved. They die out. Their numbers decline dramatically. ¿Qué pasa? Que la bacteria saludable que tenemos entonces hoy está muriéndose de hambre y entonces está prácticamente nula, Their, inexistente. their place is taken by different microbes, which are not healthy for us at all. Y entonces se sustituyen por Unhealthy bacteria are clearly and strongly linked to inflammation, both inside the gut and elsewhere in the body. Así que esta bacteria no saludable lo que está haciendo es inflamarnos, no solamente en el intestino, sino en todo el cuerpo en general. And this kind of inflammation we cannot with balance oil. Y este tipo de inflamación no podemos atacarla con el balance oil. Just out of interest, you may be interested to know that these new bacteria, these unhealthy ones, are also clearly linked to cancer. Y bueno, es sabido que estas bacterias no saludables están directamente relacionadas con el cáncer. So what should we do about this? Well, the answer is actually very simple. Así que, ¿qué podemos hacer al respecto? Pues la respuesta es muy simple. We put the fibers back into the diet. The ones which were taken away, we simply replace them. Las fibras que fueron eliminadas de la alimentación, simplemente las reemplazamos. There is a third mechanism whereby the modern diet makes us sick. Hay un tercer mecanismo que en la alimentación moderna nos está enfermando. And this is a process known as type B malnutrition. Y esta es la malnutrición tipo B. Because the diet today contains so many empty calories, sugars, starches, plant oils, it leaves us depleted in many vitamins and minerals and phytonutrients. Porque la alimentación hoy en día está con calorías vacías, alta en azúcar, altos en almidones, que no nos están aportando las vitaminas y los minerales que nuestro cuerpo necesita. This damages our immune systems, but it damages many other tissues besides. Esto nos daña el sistema inmunológico, pero también muchos otros tejidos. And it acts together with inflammation and dysbiosis to contribute to today's picture of bad and falling public health. Y también esto nos va a ayudar a equilibrar toda esa parte, no solamente lo que va a ayudar la fibra, sino también estos nutrientes importantes. The antidote to this is also very simple. El antídoto para esto también es muy simple. A very broad spectrum micro and phytonutrient replacement program. Un programa muy amplio de microbiota también y de vitaminas y minerales para suplir lo que el alimento no nos está dando. So this is not an ordinary vitamin and mineral tablet. They don't work. We know they don't work. No es solamente una tableta de minerales y vitaminas, sino tiene que haber un espectro amplio de toda esta gama. They only contain perhaps a dozen, in some cases 18 or 20 different vitamins and minerals, but you need much more than that. Y a veces uno bueno contendrá 18 o 20 tipos de los diferentes que necesitamos, pero esto no alcanza simplemente. You also need carotenoids, xanthophylls, polyphenols. Necesitamos carotenoides, polifenoles. All of these are essential for your long-term health. Todos estos son esenciales para tu salud a largo plazo. And some other fascinating compounds called 1,3, 1,6 beta-glucans. Y tenemos que tener un compuesto de 1,3, 1,6 betaglucanos, Specifically designed to improve your immune health. que están diseñados específicamente para mejorar tu sistema inmunológico. So I've mentioned 3 mechanisms which cause ill health and 3 antidotes. There's one more mechanism.
Les he mencionado 3 mecanismos que están dañando la salud y 3 antídotos para esto, pero falta uno. And this is referred to as glycemic mismatch or overload. Esta es una sobrecarga de Can you repeat Glycemic overload. Una sobrecarga glicémica. Now, this describes a situation where we are eating so much sugar and starch. We are pouring glucose into our bloodstreams, but we are not removing enough of it. So it accumulates in the bloodstream. El problema es que estamos añadiendo demasiados azúcares y almidones a nuestro sistema sanguíneo y se están quedando ahí estancados. Necesitamos algo que los elimine. And when that happens, the insulin levels rise, we develop insulin resistance, we develop metabolic syndrome, and then type 2 diabetes, which is so common today. Y cuando esto sucede, elevamos los niveles de insulina y desarrollamos síndromes metabólicos y diabetes. And once that happens, the whole process of aging is accelerated. Y cuando eso sucede, todo el proceso de envejecimiento se acelera. The most obvious antidote is to eat less sugar, less starch, and take more exercise. El antídoto más natural sería dejar de comer tanta azúcar, almidones y hacer más ejercicio. And many studies have shown that when diabetic people use this approach, they can normalize their condition, they can reverse their diabetes. Y hay estudios científicos que comprueban que cuando las personas hacen esto, incluso diabéticos pueden revertir su situación. However, not everybody wants to completely change their diet or take more exercise, or perhaps they can't take more exercise. So there are some alternatives. Así que el problema es que la mayoría de las personas no quieren cambiar por completo su alimentación y hacer ejercicio o no pueden hacer ejercicio. Así que necesitamos un antídoto para esto.